Hola amigos, bienvenidos a la lección número 9 de Escuela Sabática de este segundo trimestre del año 2018. Engaños del tiempo del fin. El versículo para memoria es Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, en su guerra en el cielo, ya engañó a la tercera parte de los ángeles. Los engañó, los puso en contra de Dios. Hubo batalla en el cielo y fueron echados juntamente con él. A partir de la victoria de Cristo en la cruz, el diablo y sus ángeles fueron sitiados solos aquí en la tierra. Ya no pueden entrar al cielo, ya no pueden ir a engañar a otros mundos. Hasta aquel momento sí, porque aún no se había vindicado nada, ni se había puesto en evidencia el verdadero carácter del diablo. Aún estaba ahí incordiando a los demás ángeles, a los habitantes de otros mundos, incluso tenía entrada al cielo, porque si os fijáis en Job, Dios está haciendo un concilio con los representantes de cada mundo. Satanás va como representante de la tierra. Por tanto, ahí aún tenía esta potestad. Pero a partir de la victoria de Cristo en la cruz, ya la perdió y solo nos tiene a nosotros para engañarnos. Los otros habitantes de otros mundos y demás ya han quedado completamente convencidos de que el carácter de Dios es verdadero y de que Cristo y Dios llevan la razón. El diablo, poco después de la creación, unos años después quizá de la creación del hombre, ya engañó a nuestros primeros padres, engañó a Eva y luego por la influencia de él en ella, Adán decidió hacerle caso a la mujer y también cayó, y gracias a eso, gracias entre comillas, por supuesto, entró el pecado en la raza humana. A partir de entonces intentó todo tipo de engaños y de hecho consiguió todo tipo de engaños y su obsesión era destruir la simiente que tenía que al fin llevar al nacimiento del Mesías. Lo intentó todo, pero no lo consiguió. Tampoco intentó, mejor dicho, también intentó engañar a Cristo durante su ministerio aquí y durante su infancia. Nunca lo consiguió, nunca consiguió que Cristo pecara, ni siquiera en pensamiento. Y desde que Cristo ganó la victoria, él ya está derrotado, pues ha puesto todas sus fuerzas en llevarse a los más humanos posibles a su terreno. Está engañando al mundo entero a través del ocio, a través de cualquier tipo de cosa. Y al mundo religioso lo está engañando a través de falsas doctrinas, vientos de doctrina extraños, apostasías y demás. Lo ha intentado desde el inicio y lo seguirá intentando hasta el fin, porque él aún mantiene la esperanza de ganar. Está derrotado, pero aún mantiene la esperanza y quiere llevarse a tantos como pueda a su bando. Por tanto, debemos estar despiertos, leer la Biblia y estar unidos a Dios en oración y profundizar realmente en la Escritura, porque si no, sucumbiremos en todos los vientos de doctrina que circulan por ahí, sucumbiremos ante todos los falsos profetas, nos dejaremos llevar por movimientos sensacionalistas, nos dejaremos llevar por cosas nuevas que parecen tan bíblicas porque se usan tantos textos para apoyarlas. Por tanto, debemos tener mucho cuidado. El Satanás engaña al mundo entero, tanto los que conocen a Dios como los que no lo conocen. Por tanto, la clave es estar unidos, tener una relación viva con Dios y que los ángeles de Dios nos rodeen. Porque si no, quienes nos van a rodear y nos van a dar su influencia, la influencia de su amo, son los ángeles malos. Debemos tenerlo muy en cuenta. Y esta semana veremos algunos de los engaños capitales de estos últimos días. Estamos en un tiempo, en una época, en donde el mundo no cree en Satanás y tampoco cree en Dios. Por tanto, no se aferra de uno ni busca a uno, pero tampoco es consciente de que el otro está ahí para engañarlos, para hacerles caer y para llevarles a la perdición, para llenarles toda la vida, todo su tiempo, de cosas que para nada aprovechan, que los va alejando de Dios sin ellos saberlo. Y lo más preocupante es que dentro del propio mundo cristiano, que sí se sabe de la existencia de Dios y de Satanás, están inventando teorías donde se dice que Satanás no existe o que Satanás es una especie de cosa extraña, no es un ser, digamos, caído. Y muchas veces la apatía y las pocas ganas de trabajar para Dios y avanzar en el camino cristiano y de conocer y profundizar en la Biblia, pues hace también que no se conozcan para nada todos los engaños y maquinaciones de Satanás. Y eso es un gran problema, sin duda. Por eso en este tópico de hoy vamos a analizar un poquito la obra de Satanás, lo que hace para que tengamos claro que es muy real y que es un enemigo que está ahí sin descansar día y noche junto con sus ángeles. Dice Pablo en 2 Corintios 3:11,
2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba diciendo que no ignoran sus maquinaciones, y ahora nosotros ignoramos sus maquinaciones, estamos al tanto de sus avances y de realmente cómo actúa, de sus engaños para no caer, porque el engaño se disfraza de forma muy agradable, muy amable, pero sigue siendo engaño y el camino es muerte. Se disfraza y por fuera se le ve como ángel de luz, resplandeciente, con algo tan inofensivo que quién podría sospechar que hay algo malo si se siguen ciertos caminos. Pero sí, efectivamente hay algo malo y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde para volver. Por tanto, no debemos ignorar sus maquinaciones. Por esto esta semana vamos a repasar una serie de incluso doctrinas o tendencias que son capitales en su engaño y que hayan hecho caer a gran parte del mundo y en su momento, cuando se manifiesten en total lucidez, harán caer a casi todo el mundo de forma inteligente y de forma literal. En Apocalipsis 12 se cuenta quién va a perseguir a la Iglesia, quién la ha perseguido durante toda la historia, y es una identidad real la que se muestra ahí. No es una historia inventada o una especie de cuento, sino que se está hablando de algo que sucedió realmente, en este caso en el cielo y luego en distintas épocas de la tierra. Si leemos Apocalipsis 12:3 dice: «También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas». Y si avanzamos hasta los versículos del 7 al 9 dice: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles». Miguel, que es Cristo, con los ángeles de Dios, luchaban contra el dragón y los ángeles de ese dragón. ¿Pero quién es este dragón? Pues lo dice en el versículo 9, pero primero leemos el 8. «Pero no prevalecieron, ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Por tanto, el dragón y sus ángeles perdieron la batalla contra Miguel, que es Cristo, y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Por tanto, ya sabemos que el gran dragón, la serpiente antigua, es el Satanás mismo, y junto con sus ángeles están aquí en la tierra, engañándonos a todos, poniéndonos trampas continuamente y haciéndonos partícipes de su espíritu, lo cual es opuesto al de Dios. Por eso debemos ser muy conscientes y velar en todo tiempo de no caer en sus engaños ni dejarnos llevar por este espíritu. ¿Y eso cómo se hace? Pues profundizando en la Biblia, estudiando cuál es el carácter de Dios, estudiando cuáles son los engaños de Satanás y las vías que utiliza, y sobre todo con mucha oración y uniéndonos de verdad a Dios para que vayan cambiando nuestras tendencias pecaminosas y las vaya moldeando para que acabemos reflejando el fruto del Espíritu, el fruto que significa tener el mismo sentir que Cristo. Y el versículo 17 del mismo capítulo dice: «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer», la cual es la Iglesia. Si hacemos un pequeño estudio en Apocalipsis en la Biblia se ve que es la Iglesia. «Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Por tanto, va a hacer guerra a la Iglesia, al pueblo de Dios que es fiel verdaderamente a Dios. Va a hacer guerra y los va a intentar destruir. Y a todos los otros humanos, para que no entren en este pueblo, pues los va a mantener engañados y totalmente distraídos de lo que es el verdadero camino cristiano. En el capítulo 13 y su versículo 2 dice: «Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad». En el capítulo 13 de Apocalipsis se nos narra que el dragón va a dar autoridad a un cierto poder secular y religioso para que se encargue de encaminar hacia el camino de él, del dragón, a todo el mundo cristiano, a todas las demás religiones o personas que se creen espirituales y en definitiva también a todos los habitantes de este mundo. Se va a encargar y de forma autoritaria y de forma por detrás que no se note mucho al principio. Y el pueblo de Dios va a estar delante de una prueba, o elige a Dios o elige a Satanás. Por tanto debemos ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes en qué consiste el engaño de Satanás y en qué consiste la verdad de Dios para no seguir el camino equivocado, el cual será el más fácil porque nuestras tendencias ya nos llevarán a ello. Por tanto debemos ser muy conscientes de que eso va a ser real y en bien poco tiempo. Y debemos ser conscientes no solo para nosotros, sino también para advertir a las otras personas que estén en nuestro entorno. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos explica lo que es la armadura de Dios. Nos lo explica en los versículos del 14 al 18. ¿Y por qué todo esto? Pues porque, según nos dice en el versículo 12,
No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, tranquilamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, todo lo que inspira muchos actos de personas, todo lo que inspira muchas cosas, por no decir todo, que no va en relación con Dios, es inspirado por Satanás y sus ángeles. Tenemos lucha contra ellos que inspiran a hacer a las personas cosas que no están bien y de esta forma nos tientan, nos molestan, nos hacen salir nuestra naturaleza pecaminosa y acabamos en pleitos, contiendas con las otras personas, cuando en realidad lo que está instigando todo eso son las entidades celestiales caídas que son los ángeles, del diablo y el propio diablo. Por tanto, por eso es importante ceñirse de toda la armadura de Dios que pasa a narrar después Pablo. Y eso es bien real. No es una mentira, no es una fábula, es bien real. Si no hacemos esto, caeremos y sucumbiremos y iremos por el mal camino. Debemos saber también que el final de Satanás y sus ángeles, por eso es la muerte eterna, van a dejar de existir. Y eso va a suceder en un determinado momento, el cual la Biblia nos narra también en Apocalipsis 20. Cuando Cristo ha venido por segunda vez, se han muerto todos los impíos y se ha elevado su pueblo al cielo. Dice el Apocalipsis 22, y prendió al dragón, un ángel está hablando, un ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo dejó junto con sus ángeles aquí, en la tierra desolada, por tanto, es como si estuviese atado, no podía salir, y aparte no tenía nadie quien engañar, porque todo el mundo estaba muerto, y el pueblo de Dios ya estaba con Cristo al cielo precisamente para pasar estos 1000 años ahí. Pero después de los 1000 años, cuando ya vuelve a bajar el pueblo de Dios con Cristo en la Nueva Jerusalén, hay el último intento de Satanás para ganar el poder. Dice así el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Junto con todos los resucitados en la segunda resurrección, los engañará otra vez y tratará de atacar la ciudad santa para ganar el poder. ¿Pero cuál es su fin? Pues Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por tanto, ya vemos, Satanás es un ser bien real, se reveló en el cielo, luego está engañando desde que hizo caer a Adán y Eva, está engañando al mundo entero para elevarle a su camino, intentó impedir el nacimiento del Mesías, tentó a Cristo, intentó que fracasara en su misión, no lo consiguió y ahí ya perdió. Y desde entonces está intentando elevarse a tantos como pueda a su lado para al menos no irse solo con sus ángeles y elevarse a los máximos humanos posibles. Por tanto, debemos tener muy claro que es un ser que existe, porque el mayor engaño que ha conseguido implantar a la población es que no existe, que todo es una fábula. Por tanto, si uno piensa que no existe, ¿cómo se va a proteger? ¿O va a pensar que lo puede engañar este ser que no existe? Es un engaño maestro y eso predomina en el mundo. Por tanto, nuestra misión es predicar al mundo que Satanás existe, que Dios existe, cuál es el plan de Dios, todo lo relacionado con Dios, qué es lo que se tiene que hacer para ser salvo, cuál es el camino de santificación y para ir a la salvación, y también se deben enseñar cuáles son las maquinaciones del diablo, todos sus engaños, todos sus tretas, para no caer en ellas y de esta forma sucumbir y la muerte eterna. Es muy importante que velemos en todo momento y enseñemos a los demás lo que está bien, lo que está mal, según la Biblia, para que también hagan lo mismo y velen. En el tópico anterior ya vimos que es necesario estudiar la Biblia por uno mismo, profundizar por uno mismo y ser consciente de las artimañas y los engaños que tiene preparado Satanás para los humanos, porque siempre han sido los mismos. Lo único que cambian son los humanos que van muriendo y naciendo y quizá el decorado y el momento, pero el engaño en sí es siempre el mismo, siempre tiene el mismo fondo. Lo único que, según la época, lo disfraza de una forma o de una otra. Pero el fondo y el fin de este engaño es exactamente el mismo siempre. Por tanto, es necesario conocer las artimañas y maquinaciones de Satanás. Dos de los grandes errores que ha arrastrado el mundo y el cristianismo, que eso es lo más triste, son los que estudiaremos en el tópico de mañana y el siguiente, la inmortalidad del alma y la no santidad del día domingo, ya que, como sabemos, el papado cambió el domingo, bueno, mejor dicho, ya Constantino cambió el día de reposo, lo pasó del sábado al domingo. Y el tema de la inmortalidad del alma ya empezó Satanás en el Edén y se ha ido desarrollando a través de los milenios y de los siglos.
estando hoy en día extendido en casi todas las denominaciones cristianas, en casi todo el mundo cristiano. Por eso las iglesias están como están y por eso el mundo cristiano está como está, sometido por completo a los hechizos del diablo. Por tanto, debemos tener cuidado de no caer en estos engaños. Esta semana, como he dicho, veremos estos dos y aún alguno más, si tenemos tiempo. Satanás, para llevar a cabo sus engaños, inspira a personas, tiene sus siervos, personas que ha conseguido engañar, que tienen su influencia y que los lleva a hacer su misión en la tierra. En ese sentido, 2 Corintios 11, del 13 al 15, es muy claro, y eso ya pasaba en los tiempos del apóstol Pablo. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí lo vemos ya desde la iglesia primitiva. Satanás introducía a sus ministros, sus falsos apóstoles, las personas que iban en nombre de Dios y en nombre de Cristo también predicando el Evangelio, pero no eran más que engañadores, que ponedores de levadura dentro de la verdadera grey, del verdadero cristianismo, para irlo dinamitando desde dentro. Pero Pablo ya avisó a los de su tiempo, y también es un aviso para los siglos posteriores. Hoy en día, como vimos también en otra lección en Mateo 24, saldrían falsos cristos, falsos maestros, y han salido a montones, y actualmente hay a montones en todo el mundo cristiano, incluso en el propio mundo adventista. Debemos tener mucho cuidado y analizar todo lo que nos llegue, sea de quien sea de alguien a quien apreciemos mucho o sea de alguien a quien ni siquiera conocemos. Debemos todo analizarlo individualmente a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía para ver si es verdad o no. Y si es conforme a la ley del testimonio, perfecto. Si no es conforme a eso, diga quien lo diga, se debe rechazar. Y predicar y redarguir a los otros, avisar a los otros, mejor dicho, para que no crean esos engaños. ¿Quién no ha oído hablar de fantasmas que se aparecen? Personas fallecidas, como por ejemplo familiares o amigos, que de repente te aparecen en sueños o se aparecen delante de ti en forma física, digamos, o en forma de espíritu y te hablan. Son ellos. En tu propia visión ves que son ellos. Te dicen cosas, se aparecen en tu vida, incluso algunas veces te molestan. ¿Quién no ha oído hablar de historias de casas encantadas, donde viven fantasmas, donde viven espíritus? Donde viven espíritus de personas que aún no han podido ir al cielo o al infierno, te dicen, porque están atrapados aquí por algún problema que tuvieron en su vida. ¿Quién no ha oído hablar de todas estas cosas? Hoy vamos a ver qué dice la Biblia respecto al estado de los muertos, a qué sucede después de la muerte, y vamos a ver que la Biblia es categórica en este sentido. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por tanto, mientras vives, sabes que has de morir y puedes hacer tu vida, pero cuando has muerto, ya no hay nada más, no hay más camino que recorrer para ti. Y has terminado tu vida, has muerto, y tu memoria es puesta en olvido. Ya toda tu historia ha terminado. Y sigue diciendo el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por tanto, tus sentimientos ya han perecido, ya no tienen más parte en la vida. Por tanto, cuando mueres ya no puedes volver aquí en forma espiritual o en forma de fantasma a interferir en la vida de otros o a seguir tu propia vida solucionando algunos problemas que dejaste irresolutos antes de morir. Una vez mueres, tu historia se acaba. Vemos que la Biblia es muy clara. Y si saltamos al versículo 10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, o sea, en la tumba, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por tanto, todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo en vida, porque una vez muramos, ya no hay más posibilidad de hacer nada en esta tierra. El Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Más claro imposible. Los muertos pueden alabar a Dios, pueden aún adorar a Dios. ¿Es necesario orar por los muertos para que pase algo? ¿Es necesario hacer misas por los muertos, bautizarse por los muertos, como hacen los mormones, por ejemplo?
No, ya hemos visto que sus pensamientos han fenecido una vez mueren, que todo lo que se tenga que hacer se tiene que hacer mientras está vivo, y que los muertos evidentemente no alaban allá, solo lo alaban los vivos. Y en el Salmo 146, versículos 3 y 4 dice: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Una vez mueres, tu aliento, tu alma, se va y en ese día perecen tus pensamientos. Ya no tienes más parte en ningún asunto terrenal, ni tuyo, ni implicado con otros. Por tanto, ¿qué es lo que sucede después de la muerte? Pues el mismo Eclesiastés nos da un pequeño detalle. En su capítulo 12 leemos el versículo 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Por tanto, lo que sucede después de la muerte es que el cuerpo, lo físico, va a la tierra, vuelva al polvo, polvo eres y polvo serás, y tu espíritu, lo que vemos en Génesis que el mismo Cristo, que el Padre a través de Cristo da al hombre, Adán, le sopla un aliento y pasa a ser un espíritu vivificante, un ser viviente, Adán, pues esto, nuestra alma, nuestro espíritu es lo que se eleva a Dios y lo devuelve o bien en la primera resurrección si ha sido salvo o bien en la segunda si no ha sido salvo. Pero este aliento, este espíritu, no va pululando por ahí, no se va apareciendo a las personas, no tiene personalidad propia y no va por ahí con vida propia, sino que simplemente Dios se lo guarda y lo devuelve a cada uno, ya sea en la primera resurrección o en la segunda. Este es el pequeño o gran detalle que hay que tener en cuenta. Si esto no fuera así, ¿por qué Cristo tenía que morir y resucitar luego? Si luego tu alma puede seguir por ahí pululando, solo tenía que morir y luego no hacía falta que resucitara, ya podía haberse aparecido en todos los lugares y actuar como si fuera una persona viva. Pero ¿verdad que no? ¿Verdad que Cristo resucitó? Ahora vamos a leer 1 Corintios qué dice el apóstol Pablo. Dice así en su capítulo 15, empezando en el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por tanto, aquí vemos algo muy claro. Si los muertos pueden seguir teniendo su vida, se pueden seguir apareciendo, están en el infierno, están en el cielo, están en el purgatorio, están en cualquier lugar, pero vivos, ¿para qué resucitar? Cristo no tenía que haber resucitado porque ya estaba en un estado vital después de morir. Y las resurrecciones, tanto primera como segunda, tampoco tienen sentido. Si ya estamos vivos y todos pululamos por ahí y podemos aparecernos en la tierra, podemos hablar con nuestros familiares, podemos ir a donde sea, ¿para qué resucitar? ¿Veis qué cosa tan contradictoria con lo que dice la Biblia al defender la inmortalidad del alma, el defender que cuando morimos vamos a algún lugar y seguimos vivos en forma espiritual? Es una apostasía tremenda que lleva al engaño ya del mismo de la serpiente que dijo a Eva en el Edén. Dijo, no moriréis, pues este engaño se ha ido perpetrando en toda la humanidad desde aquel mismo momento y ahora sigue estando en plena vigencia porque es defendido por casi todo el mundo cristiano. Es algo bastante increíble y también es defendido por otros tipos de religiones y creencias, por supuesto. Este es uno de los engaños por excelencia de Satanás. Él, como vemos, no cambia. Ya dijo lo mismo a Eva y sigue repitiendo lo mismo ahora. Y además, estas apariciones de teóricos familiares muertos, teóricos fantasmas, teóricos tipo de seres que se aparecen, no son más que demonios, que simulan la forma de tu familiar, incluso la voz, imitan a la perfección todo, y te hacen caer en el engaño. Y ese es uno de los engaños más fatales que habrá en el último tiempo. Habrá apariciones masivas de gente muerta, de fantasmas, de teóricos extraterrestres, y no serán más que demonios que intentarán así engañar a la población y convencerla de lo que ellos creen.
Y si no se es consciente de la verdad bíblica y se está firme en esta verdad, ¿quién va a resistir lo que le diga, por ejemplo, su abuelo muerto, diciéndole, no, no, que el sábado no es el día de reposo, es el domingo, o cualquier cosa que le diga? ¿Quién va a tener la capacidad de resistir ante eso cuando ves literalmente a tu abuelo delante? Nadie. Por eso debemos ahora estudiar la Biblia, profundizar, unirnos a Dios, porque ese tema es de vital importancia. Los muertos nada saben. Es imposible que se aparezca un familiar muerto delante de ti o cualquier otro ser que venga del más allá. Es totalmente imposible. Para complementar esta información os recomiendo que leáis el capítulo ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Está en El conflicto de los siglos de Elena White. Ahí cuando lo acabéis de leer no tendréis duda alguna de si la inmortalidad del alma es bíblica o no lo es. Cuando lo acabáis de leer veréis que la inmortalidad del alma es uno de los mayores engaños de Satanás y lo lleva arrastrando desde el inicio de los tiempos. Del relato de Génesis 1 se pueden decir muchas cosas y se puede analizar desde diferentes puntos de vista, pero hoy vamos a analizar brevemente la relación que tiene el sábado y la creación de Dios, como dice la Biblia, y la teoría de la evolución. Para eso nos vamos a fijar en algunos puntos de este relato en Génesis 1. En el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde a la mañana, un día. Si vamos al original, veremos que la palabra para día hace referencia a periodos de 24 horas. Y sigue diciendo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde a la mañana, el día segundo. Por tanto vemos que sigue este patrón. Al final de cada día de creación dice lo mismo, y fue la tarde a la mañana, del día tercero, del día cuarto, del día quinto, etc. Por tanto vemos que en periodos de 24 horas conforman un día. Aparte vemos que Dios dice y se crea, ya lo comentamos en otras lecciones también. Si vamos siguiendo el relato de la creación, vemos que primero los cielos, luego hay un día para las lumbreras, hay un día para las plantas, hay un día para los animales y hay un día para el hombre. Por tanto, vemos que todo lo separa del uno del otro, o sea, no lo crea todo junto, ni a través de un ser inicial del cual se ramifica todo, sino que cada ser es creado de forma independiente y en un día distinto que el otro. Por tanto, la teoría de la evolución que dice que venimos de un ancestro común y que todo fue por casualidad, a través del caos, no es verdad. No es para nada verdad. La Biblia lo contradice por completo. Dice que creó de la nada, por tanto, directamente perfecto, todo y de forma independiente. No todo proviene de un ser común que se ramificó y a lo largo de millones y millones de años fue evolucionando todo hacia un lado o hacia otro. Eso no tiene ningún apoyo bíblico para nada y tampoco tiene el menor sentido. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En este día, cuando crea al hombre, dice algo distinto que no dicen los otros, que fue todo bueno en gran manera. En los otros dice que todo fue bueno, pero aquí dice bueno en gran manera. El hombre fue la corona de la creación, fue hecho a imagen de Dios. Por tanto, si creemos la teoría de la evolución que dice que venimos de una célula y a partir de ahí todo va evolucionando por estadios, quitamos por completo la autoridad a Dios y nos podemos al nivel de cualquier otro animal o cualquier otro ser que haya podido evolucionar a lo largo de millones de años. Quitamos de la historia la realidad, que es que fuimos creados a imagen de Dios y que con el tiempo, a causa del pecado, pues nos hemos ido disminuyendo en todo sentido, tanto a nivel físico, mental, etc. La teoría de la evolución dice justo lo contrario, que pasamos de nada, de lo más básico, a lo más complejo que es ahora.
Y luego en el capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por tanto vemos que primero Dios da ejemplo y reposa en el día séptimo, y luego lo bendice. Bendice el día y lo santifica. Aquí pone su firma a la tierra, pone su firma a la creación. Si la creación de la tierra hubiera sido a lo largo de millones y millones de años o milenios, el sábado perdería todo su esplendor, toda su forma de ser, porque ¿qué sentido tiene guardar un día cuando en la realidad fue creado todo a través de millones y millones de años o incluso milenios, como dicen los testigos de Jehová? Ellos dicen que cada día, basándose en segunda de Pedro, cada día es como 1000 años, por tanto que fue la tierra creada en milenios, en periodos largos de miles de años. Es muy similar a lo que dice la evolución, pero todo eso lo que hace es quitar el sábado de su lugar, porque lo deja como algo mitológico, algo que, bueno, está bien, pero no hay que tenerlo mucho en cuenta, porque si no son días literales los días de la creación, si no se creó todo en 6 días y al séptimo reposó, ¿qué sentido tiene la semana? ¿Qué sentido tiene que cada séptimo día lo guardemos y honremos a Dios y dejemos nuestras labores seculares? No tiene ningún sentido si todo fue creado a través de millones y miles de años. Por tanto, ya vemos que uno de los ataques principales que hace la teoría de la evolución y todas las teorías que indican que la creación no fue en 6 días literales más uno de descanso, el objetivo que tienen en parte es destruir el sábado, destruir el memorándum de la creación, destruir el sello de Dios y destruir el día santo de reposo que estableció Dios. De esta forma, si se ve como una creación de miles de años y de millones, ¿por qué no guardar el domingo? ¿Veis por dónde va la Iglesia Popular? ¿Veis por dónde va el protestantismo? ¿Veis por dónde va la mente que hay detrás de todos ellos, Satanás? Es una forma más de destruir el sábado. Por tanto, hemos de tener muy claro que lo que dice la Biblia es la verdad, y que los días de la creación son literales tal y como se ve cuando se analiza el hebreo, días de 24 horas literales. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a analizar los personajes que aparecen ahí y vamos a intentar identificarlos. Personalmente, el título que le han puesto a este tópico me parece fuera de lugar y quizá incluso sin sentido, por lo que ya veremos durante el tópico de hoy, pero bueno. En fin, nos vamos a centrar en analizar el capítulo 13. Dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Cuando leemos esto, nos viene a la cabeza directamente el libro de Daniel, los capítulos 7, 8, incluso el 2. Ahí también aparece una bestia espantosa de 10 cuernos. Aquí curiosamente también, por eso el libro de Daniel y Apocalipsis son perfectamente complementarios, en de estudiar juntos. Y luego que dice que esta bestia tiene parte de todas las otras bestias que aparecen en Daniel también. El león, el oso, el leopardo. Aquí vemos que esta tiene un poco de todas, por tanto tiene una serie de atributos de todas las bestias. Por tanto, como vemos en Daniel 2, en el cual el capítulo 7 dice que son bestias, reinos, en Daniel 2 vemos metales, oro, plata, metal y hierro. Vemos que esta bestia es un imperio que reúne una serie de características presentes en todos los anteriores que la predecieron, y haciendo un estudio más profundo vemos que esta gran bestia era el Imperio Romano. Y en Daniel también se nos cuenta que de esta bestia de 10 cuernos salía otro cuerno pequeño, diferente a todos, que arrancó a 3 de esos 10, y tuvo gran poder y hablaba grandes cosas. Esta bestia, este pequeño cuerno, es el papado, por tanto la Roma imperial se transforma en Roma papal, en Roma religiosa. A esta bestia, a este poder, le da la autoridad el dragón, que ya vimos esta semana en Apocalipsis 19, que es el diablo. Por tanto,
no proviene de Dios, no está dominada por Dios, no está motivada por Dios, no hace la voluntad de Dios, sino que hace la voluntad de Satanás aquí en la tierra. Sigue diciendo el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Realmente el papado, por el general Berthier, general de Napoleón, en 1798 recibió una herida casi mortal. El papa fue detenido por el general Berthier y casi se consiguió terminar con este sistema, pero no terminó. Poco a poco ha ido recuperando su poder, hasta que a mediados del siglo XX el general Mussolini, fascista de Italia, le volvió a ceder los terrenos del Vaticano precisamente a la Iglesia Católica Romana, y a partir de entonces fue un crecimiento exponencial, hasta ahora que la herida o está sanada o está prácticamente sanada, ya que tiene influencia en todas las naciones del mundo, tiene un gran poder, y cuando va por países es aclamado por miles y centenares de miles de personas. Incluso lo han invitado en el Congreso de los Estados Unidos, fue a hablar en 2015, y eso es sumamente importante por lo que veremos ahora de una segunda bestia que también habla este capítulo. Hemos visto que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia, en pos del Vaticano o el papado, y dices seguidamente en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por tanto vemos que todo el mundo acaba adorando a Satanás a través de esta bestia, a través del Vaticano, y luego veremos que tendrá ayuda. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este periodo también sale en Daniel 11, Daniel 12, y corresponde al gran periodo papal de 1260 años, que es lo mismo que 42 meses o 3 años y medio. 1260 años proféticos donde hubo un dominio papal aplastante, en los cuales hubo la Inquisición, hubo una persecución del pueblo de Dios tremenda. El versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Curiosamente, este vocabulario es muy parecido en Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles, en especial el del primero. Este mensaje, a la hora del juicio de Dios delegado, tenía que ser dada a toda nación, tribu y lengua. Por tanto, Dios también hace su parte. Satanás lega a todo el mundo a través de esta bestia y a través de sus engaños, y el pueblo de Dios, mejor dicho, lega a través de su pueblo con el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la gran controversia final. Y versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por tanto, el pueblo de Dios no va a adorar esta bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Habrá gran martirio. Ya ha habido gran martirio en épocas pasadas, pero aquí está la fe y la paciencia. Los que mueren en Dios saben que van a resucitar para vida en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia, a través de un estudio, vemos que son los Estados Unidos de América, tierra que se formó por protestantes con libertad religiosa huyendo de la persecución del Vaticano, de la Iglesia Católica en Europa. Fueron a América, se establecieron ahí, y por eso parece como cordero, pero resulta que tiene 2 cuernos que se parecen al cordero, pero habla como dragón. Con el paso de los siglos, los Estados Unidos de América, las élites que lo dominan, los dirigentes, el poder que hay ahí, se ha ido catolicizando. Ya está en pleno dominio católico, y las iglesias protestantes, como veremos en breve, están dando el poder al catolicismo también. A través de doctrinas y a través de distintos pactos, las iglesias protestantes ya dejaron de protestar hace tiempo, y ya son unas cuantas hijas más de la gran ramera que es Babilonia. Por tanto, prácticamente son original e imagen, y eso es muy importante por lo que va a seguir diciendo este capítulo. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En breve vamos a ver, leyendo del conflicto de los siglos, algo referente a esto.
y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y ahora vamos a hablar sobre esto en la página 439.3 y punto 4 del Conflicto de los Siglos, en su capítulo 26. Dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Por tanto, las doctrinas católicas que ha absorbido el protestantismo serán impuestas por ley. La libertad religiosa en América va a desaparecer, y cuando ahí suceda, se va a extender a todo el resto del mundo. Sigue diciendo: la bestia de dos cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así como ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17 lo acabamos de leer. Y sigue diciendo: la amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir, por eso, lo que es la marca de la bestia. Y la marca de la bestia tiene que ver todo con la ley de Dios. Dice así, en la página 440.1. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así, en contraste con los que adoran la bestia y su imagen, y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación por la otra, establece la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Por tanto vemos esta triple unión: el dragón, que es Satanás, que domina todo; la primera bestia, que es el papado; la segunda bestia, mejor dicho, que hay cuatro: el que domina todo detrás de todos, y luego vamos con los terrenales. La primera bestia, que es el papado; la segunda, que son los Estados Unidos de América, los que van a legislar, los que van a ser el brazo armado también; y tercero, el protestantismo apóstata, el cual va a ser, las distintas denominaciones protestantes van a ser hijas de Babilonia, hijas del papado, porque van a absorber todas sus doctrinas y van a hacerlas establecer por ley, van a ser el brazo persecutor, por ejemplo, en América. En Europa ya se va a encargar también el propio Vaticano, que por eso tiene la sede aquí en Roma. Esta triple alianza, con base espiritista, va a hacer sucumbir al mundo y va a despertar otra vez con gran tremendidad la persecución hacia el pueblo de Dios. Y al final todo dependerá de algo: o eres fiel a Dios y guardas sus mandamientos porque tienes fe genuina, o sucumbes ante el mundo y ante Satanás y rechazas la ley de Dios. Y el gran punto de controversia será la adoración en sábado o en domingo. Ya hemos visto esta semana que el sábado era el sello de la creación, la firma de Dios, lo que representa el carácter de Dios. Por tanto, si se rechaza el sábado y se pasa a adorar en domingo, en el primer día de la semana, se está rechazando de plano a Dios. Realmente está por venir una persecución tremenda y una gran controversia mundial. Debemos estar firmes en la Biblia y estar muy unidos a Dios para poder superarla y para no sucumbir. Teniendo como siempre en cuenta los apartados anteriores leídos en este tópico del viernes, desde hace unas semanas estamos leyendo el discurso de Ellen White en la Conferencia General de 1891. Como es un discurso, todo tiene relación, es un hilo argumental que va desarrollando. Nosotros, evidentemente, lo hemos separado por partes porque leerlo todo de una vez hubiese sido muy largo. En esta ocasión lo vamos a terminar. Vamos a leer el último párrafo, que se titula Uníos, uníos. Tiene mucha relación con lo que leímos la semana anterior. Por tanto, si no lo recordáis, recomiendo volver a oír aquel tópico, porque realmente este discurso está lleno de luz
está lleno de verdad y está lleno y dice unas cosas que evidentemente como forman parte de la humanidad, hoy en día también están perfectamente presentes. Este discurso podría decirse hoy en día y sería plenamente actual, porque desgraciadamente el humano siempre actúa de la misma forma y los cristianos también, por desgracia, en su gran mayoría. Dice así: suponed que procuremos diariamente tener nuestros corazones unidos por los vínculos del amor cristiano, pero tengo contra ti, dice el testigo fiel, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Y luego en el versículo 5, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y ahora lo comenta. Realmente la explicación que da de estos versículos y la extracción que hace es sumamente interesante y sumamente, como he dicho antes, actual. Dice, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque en nuestra separación mutua estamos separados de Cristo. Nos falta unirnos. ¿Cuántas veces, cuando me ha parecido estar en la presencia de Dios y los santos ángeles, he oído la voz del ángel que decía: uníos, 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 uníos. No dejéis que Satanás arroje su sombra infernal entre los hermanos. Uníos en la unidad. Está la fuerza. Como he dicho, es la consecución directa de lo que leímos la semana anterior. Si hay un grupito por aquí, otro grupito por allá, un grupito por aquí que no se le va bien con el grupito de por allá, integrantes del grupito que no soportan a integrantes de otro grupito, yo predico lo mismo que el otro pero no me reúno con los otros porque no me caen bien o son unos tales o no están en la verdad. Si tenemos este tipo de actitudes, si actuamos así siempre, a no ser que sea por razones completamente justificadas de apostasía tremenda, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo la obra de Satanás. Estamos dando juego a Satanás y para nada reflejamos la imagen de Cristo. Cuando somos autoritarios, cuando decimos que todo tiene que pasar por nosotros y si no es válido, cuando decimos que solo nuestra opinión es válida y todo el mundo tiene que creer lo que decimos, quien lo cree perfecto, quien no lo cree ya es de lo peor. Cuando hacemos esto estamos haciendo una obra al diablo de gran magnitud, ya que ve la gente de fuera, pero si aquel dice que es cristiano y no se soporta con el otro y predican exactamente lo mismo prácticamente. ¿Qué ve la gente de fuera? Ve lo que ve precisamente en su entorno, en el mundo y en la política. Disensiones, contiendas, intereses, unos que no se toleran con otros, etcétera. Por tanto, ve la misma podredumbre que en el mundo. Por eso es importante unirnos en Cristo y en la verdad, y así es como se solucionan los problemas y se van las iras y los problemas entre los hermanos. Deberíamos aprender mucho todos de esto y realmente estar dispuestos a ello, porque si no, no estamos siguiendo a Cristo y no vamos a ser salvos. Sigue diciendo, os repito este mensaje: al ir a vuestros hogares, hacedlo decididos a uniros, buscad a Dios de todo corazón y lo encontraréis, y el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, inundará vuestros corazones y vuestras vidas. Así termina el discurso de Elena White. Realmente para pensar, tanto en su tiempo como ahora, obviamente, ¿cuántas enemistades hay? ¿Cuántas mentiras hay? ¿Cuánto daño hay entre los hermanos, entre grupos, entre integrantes de iglesias, adventistas mismas, entre unos y otros? Qué triste y qué patético, porque normalmente a veces hay alguno que quiere poner la paz, seguir la oración de Cristo contenida en Juan 17, pero ¿y si los otros o el otro no quiere o no quieren? ¿Qué sucede? Pues que es imposible el reencuentro, es imposible unirse, es imposible la paz y luego Satanás sale ventajoso. Y quienes deciden no dar marcha atrás, no unirse con los demás, no propiciar un reencuentro, no propiciar un hacer las paces, por decirlo así, va cada vez más lejos de lo que Dios quiere y por tanto Satanás toma control de su vida, de sus vidas, de su organización, de sus grupos. Y aunque parezca que a veces van bien, pues van de mal en peor, cayendo lentamente, hasta que sea demasiado tarde y se den cuenta de la magnitud de sus obras, de su carácter, de su proceder, etc. Debemos buscar en oración a Dios y pedirle que nos vacíe nuestro corazón del orgullo, del yo, para de esta forma estar capacitados para unirnos con los demás y no querer siempre predominar, querer tener la razón o a la mínima ya
decir que el otro no está bien. Realmente debemos hacer esta oración y hacerla parte de nuestras vidas porque si no, no desarrollaremos un carácter digno de Cristo. Estaremos haciendo la obra de Satanás pensando que estamos haciendo la obra de Dios y quizá llega el día que dice, apartaros de mí, hacedores de maldad porque nunca os conocí. Realmente este pensamiento deberíamos tenerlo en mente, deberíamos autoescudriñarnos y orar a Dios para que nos cambie de verdad y realmente empecemos a caminar por donde Jesús anduvo. Que Dios os bendiga a todos.